Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Elías Moreno y estoy aquí en un videíto más. Y quiero hablarte acerca de la autoridad de Dios y la ley de Dios. A veces confundimos estos dos conceptos y creemos que es lo mismo. La autoridad de Dios, la ley de Dios, creemos que es lo mismo. Muchas veces las confundimos. Y antes de compartirte esto, quiero relatarte un pequeño anécdota que me pasó. Iba en mi carro, iba con mi familia, con mi esposa, con mis dos hijos, mi hija y mi hijo. Y iba a cruzar un semáforo y el semáforo estaba parpadeando. Estaba en color amarillo y estaba parpadeando. Y yo dije, le voy a pisar a mi carro porque tengo que cruzar ese semáforo. Quería cruzar el semáforo y dije, le voy a pisar. Le pisé al carro. Y cuando voy llegando al semáforo, me doy el frenón y me freno. Y mis hijos empezaron a reír. Se empezaban a reír y voltean y me miran. Y yo miré una patrulla de la Guardia Nacional y me frené. Y me dicen mis hijos, ¿qué? ¿Le tuviste miedo a la patrulla? Entonces les digo, no, es que tenemos que respetar la autoridad. Yo realmente me iba a cruzar el semáforo en amarillo, pero al ver la patrulla ahí parada, pues me frené y ya no crucé. Y mis hijos se ríen y dicen, es que le tuviste miedo a la patrulla. Les digo yo, no tengo miedo, lo que pasa es que hay que respetar la autoridad. Entonces así quedó. Ya me esperé a que cambiara el semáforo a verde, pasaron los de la Guardia Nacional y pasé yo. Pero cuando pasé el semáforo vino una revelación de parte de Dios a mi vida, donde precisamente veía esto, que muchas de las veces respetamos la autoridad terrenal, pero no respetamos la ley. Y digo no respetamos la ley muchos de nosotros porque cuando no hay una autoridad, cuando no hay un tránsito, cuando no hay un policía, hacemos las cosas fuera del reglamento de tránsito, es decir, no dar vuelta donde no debemos, no respetamos saltos, no respetamos semáforos. Muchas de las veces lo hemos hecho y nos ha pasado por las prisas o porque lo queremos hacer simplemente a veces. Y sabemos que no es correcto, sabemos que no está bien y no respetamos la ley de tránsito. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos un policía, cuando vemos un tránsito, respetamos esa ley porque hay alguien que está portando un traje y respetamos esa autoridad. Pero una vez que no vemos o que estamos solos y no vemos una autoridad, no respetamos la ley. Y lo mismo pasa en el reino de Dios, lo mismo pasa con los hijos de Dios. Como cristianos o en cualquier otra religión que tú te encuentres, en tu iglesia donde tú te congregas, muchas de las veces respetamos la autoridad de Dios o la autoridad que Dios ha dado a alguien. Respetamos al pastor, respetamos al sacerdote, respetamos al obispo, al apóstol, al anciano de la iglesia. O muchas de las veces respetamos a un hermano de la iglesia que creemos o sentimos que le tenemos un respeto y que Dios le ha dado a lo mejor esa autoridad o que tiene un cargo dentro de la congregación donde nos encontramos. Y cuando nos están viendo, cuando nos está viendo el pastor, cuando nos está viendo el hermano, la hermana, el ministro, el sacerdote, el apóstol, cuando nos están viendo, no quebrantamos la ley, se puede decir. ¿Por qué? Porque hay una autoridad y sabemos que nos están viendo y no lo hacemos. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando no está esa autoridad viéndonos? Quebrantamos la ley de Dios. Hacemos cosas que la Escritura nos prohíbe. Puedo mencionarte muchas cosas, pero pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestros labios, pecamos con nuestro corazón, pecamos con nuestra mente, porque no hay una autoridad que nos está viendo en ese momento. Respetamos el lugar donde estamos, en la iglesia, con el pastor, con los hermanos, pero no respetamos la ley de Dios. Dice la Escritura, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros emprendemos a respetar la ley,
No necesitamos que haya una autoridad, no necesitamos que esté un pastor, que esté un obispo, que esté un sacerdote delante de nosotros para cuidarnos, para vigilarnos, que hagamos las cosas rectamente. ¿Por qué? Porque estamos guardando la ley de Dios, porque tenemos temor a Dios y respetamos la ley de Dios. Y así muchas de las veces nos pasa que solamente respetamos una autoridad. Cuando el pastor no me mira, cuando el sacerdote no me mira, cuando un hermano no me mira, ahí hago cosas que no debo hacer. Me tomo un traguito de vino, me fumo un cigarro porque no hay quien me mira. Pero estamos quebrantando la ley de Dios. Es necesario que entendamos que tenemos que guardar la ley de Dios, llevarla a cabo. Y todo, dice la Escritura, nos saldrá bien. Entonces quería compartirte esta pequeña anécdota y esta palabra que vino de Dios a mi vida. Siempre cuando Dios habla a nuestra vida la aplicamos a nosotros, ¿verdad? Y sabemos que tenemos que respetar la ley de Dios. No solamente la autoridad, sino la ley de Dios. Dios te bendiga, gracias. Si llegaste hasta el final, gracias por ver este video hasta el final. Y muchísimas gracias, bendiciones para todos.